Yo creo que la gran mayoría de quienes están acá presentes hemos tenido la posibilidad de compartir esta conversación en torno a un concepto que pareciera que es casi que de pertenencia unívoca hacia la educación física. Cuando a nosotros nos hablan de motricidad, creemos que están hablando es de hacer ejercicio, de la educación física. Creemos y hemos pensado, y hablo de creemos, es el imaginario social abierto de todas las ciencias, de las disciplinas, pero también de quien no ha tenido un transcurrir por la universidad ni por otros espacios. Motricidad, todo nos remite a que se mueve, y que si eso se estudia es desde la educación física. La reflexión que queremos centrar aquí hoy es esa mirada y tratar de movernos, de descolocarnos, de desubicarnos de ese imaginario social que hemos compartido y al cual le hemos hecho eco siempre, y es en torno a que hace parte de nuestra disciplina. Yo quiero, casualmente, cuando me invitaron, y entonces yo cómo muevo esto, ya. Cuando me invitaron a esta parte, yo dije, ¿qué voy a hacer? Me mandaron este mensaje, me pareció muy charro, y yo dije, wow, es precisamente a lo que queremos llegar. Entonces, cuando eso empezó a recorrer, dije, ay, Márgara, mira, una semana antes yo había compartido en un programa que tenemos en el instituto, programa de radio, precisamente esta temática. Casualmente, no sé por qué este año, seguro pues pandémico, no sé, este tema lo he compartido de diferentes formas, como en los últimos 15 días en 3 espacios diferentes. Cuando salió en radio, que era una conversación no la misma que vamos a hacer ahí, me mandaron esto, y yo dije, vea, educación física vuelve a hablar ahí, motricidad ya nosotros como tal, y ya tenemos hasta nombre de perrito. Entonces, qué maravilla, estamos en todas partes, y quiero poner en el centro el rostro de esa pareja. Es una polémica, ¿listo? Por eso, entonces, queremos y quiero invitarlos a que llegamos a unos acuerdos, punto de partida. Yo no puedo hablar de motricidad ni de movimiento sin hacer una referencia a esa mirada de un cuerpo, porque es un cuerpo el que se mueve, porque es un cuerpo el que tiene movimiento, el que tiene motricidad, independiente del cuerpo que estemos hablando. Cuando nosotros hemos oído también en nuestros escenarios disciplinares en muchos campos la palabra cuerpo, corporeidad, corporalidad, casi siempre nos acostumbramos a usar ese mismo término en las mismas dinámicas. Hace parte de nuestra histórica reflexión de esa indeterminación semántica, que la cogimos también como una repetición. Es que la educación física, indeterminación semántica, nos lo dijo Parlevas en los 80, antes lo dijeron otros, y seguimos repitiendo en cada texto que hay una indeterminación semántica, y es que a todo lo llamamos con el mismo nombre, o diferentes nombres se lo damos a un mismo significante. Entonces es un llamado y es como un cliché de nuestra disciplina que hagamos eso. Entonces nos da lo mismo decir cuerpo, corporeidad y corporalidad. Sin embargo, sabemos que será diferente, serán iguales, uno más otro requerirá una comprensión, o un concepto conlleva al otro. Vamos a tratar de entender estos elementos, porque definitivamente si no entendemos este elemento es difícil que nos podamos ubicar en esos otros conceptos. Hablar de ese cuerpo nos lo han hablado muchas disciplinas, nos lo dice en la modernidad desde el dualismo cartesiano, y desde toda la vida nos ha hablado la biología. Primero la fisis, cuerpo, algo que ocupa una masa, que ocupa un lugar en un espacio. Pero cuando hablamos de cuerpo humano, estamos hablando de esa modernidad, de ese dualismo cartesiano, de esa mirada cuerpo por un lado,
mente por el otro, o sea, esa fisis, ese físico cuerpo como sumatoria de órganos, como un conjunto de órganos que tienen una función y que tienen algunas capacidades. Sin embargo, cuando posterior a ese pensamiento, cuando viene ese derrumbamiento de la modernidad, de ese dualismo hacia el siglo, hacia 1900 con la fenomenología existencial y luego con la neuropsicología, entran a irrumpir en este pensamiento, y es el pensamiento posmoderno o el pensamiento de la modernidad líquida, o aquello que nos conlleva a esa contemporaneidad. Podemos llamarlo desde diferentes autores y desde diferentes disciplinas de manera diferente. Sin embargo, lo que nos remite ese pensamiento es a decir, nos movimos de esa idea, de esa perspectiva, de ese paradigma de que el hombre estaba dividido. La filosofía desde la fenomenología existencial, digo, somos uno, somos un ser integral. No hay división, somos una totalidad y como totalidad existimos en el mundo. Por tanto, hablamos de corporeidad. La palabra eidad, motricidad, corporeidad, corporalidad, nos refieren ya a un asunto humano, un asunto que desborda la fisis. Idad es pensamiento, es trascendencia, es lógica, es complejidad. Se ubica específicamente en ese pensamiento de una integralidad. Por eso cuando hablamos entonces de cuerpo o de corporeidad o de corporalidad, valen los signos centrales. Son diferentes, pero también son iguales. Pero también 1 más 1 hace toda esa totalidad y uno refiere al otro. Si nosotros hablamos desde la biología, decimos un cuerpo, pero la antropología, un cuerpo biológico, pero la antropología refiere al cuerpo, sujeto, cultura, una categoría como ese ser en una cultura, inserto y está como totalidad. Si nosotros lo hablamos desde la filosofía, estamos haciendo referencia a esa totalidad, a ese ser corpóreo total, totalidad, presencia y modo de estar en el mundo. Entonces, ¿qué es? Si nosotros vamos a usar una de esas categorías, úsenla, usémosla, pero sepamos a qué hace referencia. ¿Listo? Definitivamente es un llamado a que en la actualidad, en esta modernidad o posmodernidad o contemporaneidad, para muchos autores que ya entramos ahí, estamos hablando de una comprensión de un ser humano como totalidad actual. Aquí hay órganos, aquí hay fisis, aquí hay un cuerpo que ocupa un lugar en un espacio con una totalidad, pero aquí hay miedos, pero aquí hay felicidad, pero aquí hay emociones, aquí hay sentimientos, sensaciones, dificultades, posibilidades, potencialidades, capacidades. Yo no puedo dejar eso en mi casa cuando voy a una clase, cuando voy a un evento. Entonces es lo que dice corporeidad. Yo les digo a mis estudiantes del primer semestre, no se dejen corchar. Corporeidad es mi todo yo, no por pedacitos, es mi todo yo, tan sencillo. Cuando hablamos de corporalidad, es esa manera de relacionar con el mundo, esa manera de percibir, de captar, de emanar, algo que se acerca mucho al concepto de motricidad. Corporeidad es ese nivel de percepción, de interacción de toda mi totalidad con el mundo y con el otro y con nosotros. Por tanto, decir cuerpo, yo puedo referirme a cuerpo como una totalidad, pero si voy a hablar de ese cuerpo biológico, diga que es biológico únicamente. Nuestro campo entonces también se ubica en dos conceptos: movimiento, motricidad. Movimiento sigue siendo de ese pensamiento moderno, del dualismo cartesiano, y también es fisis. La física nos dijo, movimiento es desplazamiento de un lugar a otro, es desplazamiento de todo el cuerpo o de una parte de mi cuerpo, una palanca, un movimiento y demás, pero es de cualquier
cualquier objeto, nos dice la física. Cuando nos referimos al ser humano decimos entonces es movimiento humano. Hasta el dualismo cartesiano, que fue en la época donde nació la educación física y nuestro campo de saber como reflexión, como campo disciplinar, 1700 y pico. El primero persona que habló de educación física y del campo nuestro en la educación fue el filósofo John Locke, en 1787, algo así, y habló de la educación física como un campo de saber que quería reflexionar sobre el movimiento. Pero definitivamente el estudio del movimiento viene desde más atrás, y era esa potencialidad que tenían esos gladiadores, que tenían esas personas con esas capacidades fuertes, y que la medicina empezó a estudiar cómo se mueve, qué capacidades tiene, y ahí empezaron las reflexiones sobre el movimiento humano, pero como fisis. La motricidad llega al lado del concepto fenomenológico y precisamente habla de la posmodernidad o de la modernidad líquida o de la contemporaneidad. Sigo hablando de esas tres épocas porque aún estamos viviendo esas transiciones, y nos habla con esa acepción final ida, o sea, nos está refiriendo a ese modo de movernos. Y sí, el movimiento como fisis nos habla de algo físico-mecánico que nos lleva a ese cartesianismo: cuerpo medido, cuerpo objetivado, cuerpo potenciado, cuerpo que es capaz de ser formado para un rendimiento. Nos hablamos también de este segundo momento, y es de la motricidad en tanto pensamiento, de que el que se mueve es un ser humano dotado de complejidad, de una intensidad, de una totalidad. Entonces, si el corporeidad era mi todo yo, era totalidad actuante, yo hablo entonces de el modo de ser y estar en el mundo. Motricidad como dimensión humana, nos dice la fenomenología, que es el modo de expresar esa totalidad, o sea, totalidad actuante. Yo actúo, me muevo, es expresión, es comunicación, es manifestación humano, y en tanto esa totalidad no puedo dejar un pedazo. Ahí es donde entonces nosotros decimos, ¿sigue siendo de la educación física? No podemos hablar que este tema es nuestro. Cualquier área, cualquier campo de conocimiento que hable de ser humano tiene obligatoriamente que hablar de ese ser en expresión, de ese ser en comunicación. Y así yo mueva esto, no nos pertenece ese concepto a nosotros. Por tanto, nosotros que trabajamos en el ser humano en movimiento, con el ser humano en movimiento, tenemos que hacer esa ruptura, entender ese deslinde epistemológico, que no es lo mismo una negra en bola que una bola negra, o que una pelota negra que una negra en pelota. O sea, cada cosa tiene su lógica. Entonces tenemos que entender que esto, también le digo a las personas que comparten conmigo esta reflexión, es lo mismo pero distinto. Es lo mismo pero distinto. Es uno más esto. Este no puede estar sin esto, sino con esto, más esto, más esto. Sí. Se vuelve un poquito a lo anterior. Cuando está hablando de movimiento físico, movimiento físico. No me sé devolver, Nico, no me ponga cosas tan difíciles. No, ya, ahí está hablando siempre de movimiento físico. Pero desde el dualismo, el movimiento psíquico también. O sea, estoy hablando entonces del concepto de psicomotricidad. No, porque todavía bueno, más adelante. Listo. Yo no preparé esto. No, mentiras. Nico, esa es la neuropsicología y ahorita la respondo. Listo. No me dañen el orden, que ahí sí yo me desordeno y ahí sí apago esto y sigo hablando sin esta vaina. Ya es demasiado pedirme a mí que trabaje en este orden. Bueno, vamos a hablar entonces de motricidad como dimensión humana. Yo le decía ahora a Berta, le dije a un compañero, a un estudiante de mí, ponémele esto más dinámica, ya que está muy ocupada. Me dijo, Marta, ¿usted para qué pone a hacer eso? Si usted pone eso ahí, usted nunca hace caso de eso, y yo mañana voy a hacer caso de esto, lo voy a hacer en orden.
no me creía. Motricidad como dimensión humana, entonces ya no vamos a hablar solo de educación física. Salí de ahí para meterme a lo amplio. Luego volvemos a nuestro campo. Hablar de motricidad como dimensión humana dicen que nosotros, Zubiri habla de las dimensiones del ser humano individual, social y cultural. Sin embargo, hay otras dimensiones que nos hacen. Yo tengo dimensión biológica, psicológica, emocional, etc., etc. Hablar de dimensión humana es hablar de ser de mundo, definitivamente. La fenomenología existencial, como más nos habla de esa existencia, un ser de mundo, que es a través de la vivencia, de su experiencia y de su coexistencia, es en el mundo de la vida es que se hace ser humano. Ese ser humano que en realidad necesitamos entender como una integralidad. Todos nuestros planes de clase, de área, en un colegio, formación del ser integral. Es como cuando nos entregan la galleta integral. ¿Qué es la galleta integral? ¿Qué tiene? Pues todo, pero ¿qué? No, pues si es integral, eso no lo explica. Entonces, ¿qué es un ser integral? Ah, pues todo. Bueno, entonces como todo, tratámoslo, como todo, como esa totalidad actuante, entendámoslo así, y no lo entendamos solo como fuerza, velocidad, resistencia, carrera o física de la educación física, ejercicio. Así el ser humano esté quieto, y ahí les dejo esa perlita, quieto, tiene una motricidad. Y enseguida profundizamos sobre eso. ¿Qué es entonces una reflexión necesaria para nosotros? No es para la maestría, no es para la clase de educación física. En nuestros días, así no estudiemos, así no estemos en nada, tenemos que decir, wow, ¿cómo me muevo en el mundo? ¿Cómo me comunico en el mundo? ¿Cómo estoy en el mundo? ¿Qué reflejo estoy dando? Sabemos, es que ese man es muy bravo, es muy agresivo, es amoroso, es receptivo, se puede hablar con él, se puede construir, se puede formar. Eso es dimensión humana, eso es moverme en el mundo con una imagen y con una forma de estar. Somos individuos, pero personas, y cuando hablamos de sujetos ya estamos en relación con la sociedad, y cuando hablamos de profesionales estamos en un área, pero sobre todo somos ciudadanos. Ciudadanos no solamente colombianos, sino ciudadanos del mundo. Como tal, tenemos que entender que esta reflexión, o la invitación es a que entendamos que la motricidad como dimensión humana es ser humano, es hacernos humanos desde cada rinconcito donde nosotros estemos interactuando. Un ser humano que tiene un cuerpo de presencia, una organicidad, funciones orgánicas, estoy aliviado, estoy enfermo, me faltan las manos, me faltan los pies, pero también estoy en una cuadraplegia, pero también tengo otra enfermedad, pero sobre todo, así no me pueda mover, así esté en una silla de ruedas, así sea cuadrapléjico, así esté en un estado ya como de desprenderme del mundo y está un estado vegetativo, es un ser sintiente. Muchas personas y muchas ciencias nos han dicho, es que inclusive después de muertos oímos unas horas, tantas horas. La energía cuántica también nos habla de muchas cosas. ¿Cómo podemos movilizar? Entonces, somos sintientes. ¿Hasta qué momento estamos sintientes? Mientras somos seres de vida y seres de mundo. ¿Y cuando se acaba? No sabemos. Pues yo no sabría decir eso. De pronto los tengo para la próxima conversación. Bueno, hay unos componentes que son dimensiones filogenéticos. Cuando hablamos de filogenético, especie humana, lo que nos hizo humanos, lo que esa evolución del simio, del Homo sapiens hasta nosotros, filo en la herencia humana, pero la ontogenia es lo que después de que fui engendrado empiezo a adquirir de la cultura. Entonces yo me vuelvo argentino, o me vuelvo español, o me vuelvo paisa, o me vuelvo dependiendo en la ontogenia que nazca, donde me conecto con esa realidad de vida.
hay elementos físicos, neurobiológicos, psicológicos, psicomotrices, socioculturales, fenomenológicos, todo ello complejo. Por tanto, nosotros tenemos que, o sea, la invitación es a que sumémosle a esa biología todos estos elementos, que también en el momento de estar en esta presencia del mundo, no tenemos unas características grandes y principios como seres humanos, como pensantes, como inteligentes. No sé qué tan inteligentes seremos. Yo creo que ya estoy como por dejar esa palabra a otro lado. Mínimamente dejémoslo como seres pensantes, porque en realidad el trabajo es creatividad. O sea, somos creativos hasta para destruir. Somos simbolismo, reflejamos una cultura, una historia, una creencia, una familia, en fin, pensamiento complejo, acción, intersubjetividad, todo eso. ¿Qué es eso? Eso está única y exclusivamente en la manera de manifestar, de comunicarme y de expresar. Pero entonces, ¿cómo se comunica y cómo se manifiesta el ser humano? Solo con el movimiento. Si yo estoy quieta, estoy también emitiendo un mensaje. Emito un mensaje simplemente con mi quietud, con mi silencio, pero también con mi expresión. Lo digo, lo expreso, lo comunico. Todo en el universo y en el universo humano es movimiento, todo es motricidad. El nacimiento, la guerra, el parir, el pelear, el abrazar, el aprender, la máxima realización del desarrollo del cerebro y del ser humano, la pinza, lo más superior que nos permitió llegar a ser seres pensantes. La antropología nos enseña esa evolución. ¿Por qué pasamos de esa posición de cuadrupedia a la bipedia o al bipedismo? Precisamente esa evolución. Todo en la vida, absolutamente todo, ha pasado por un acto de motricidad. No motriz, sino de motricidad. ¿Por qué? Porque en el ser humano, cuando ese como decía un estudiante, cuando el mico se paró, cuando ese Homo sapiens se puso en los pies, vio que el mundo era tan grande, tan bonito, tan interesante que no quiso volver a agachar. Fue su decisión. Y por eso caminamos en todos los campos, en todos los escenarios. Si revisamos la psicología, la teología, absolutamente todas las áreas, absolutamente cualquier movimiento, cualquier cambio de razón humana, también de razón geográfica, en fin, de todo lo que digamos, un movimiento del ser humano no es como la brisa, ni es como cuando un animalito se mueve por instinto, que también creemos, ya estoy por creer que muchos animales tienen más motricidad que muchos de nosotros, algo más intencionado, más sensible, pero bueno. Entonces hablamos de que definitivamente todo lo comunicamos, que en el mundo del ser humano no es motriz, no viene de la motricidad, que no depende. Estábamos en una discusión con muchos de las ciencias y decían, todo lo que comunica, el lenguaje pareciera, hasta hace muy poco, pareciera que era lo único que no era movimiento, porque la pintura, los jeroglíficos, toda la expresión corporal, el caminar, el hacer una seña, todo pareciera que la voz era el único modo de comunicación que no era motriz. Sin embargo, la psicolingüística está mostrando cómo sí, inclusive estamos hablando de esa biología, de esos movimientos que nos permiten a nosotros evolucionar, los movimientos, el movimiento incondicional, los movimientos con los que nacemos, los actos reflejos, se van convirtiendo en la evolución hacia la voz. Si mis cuerdas vocales no se abren, no se cierran, no generan un impacto, no se emite la voz.
Entonces, allí podríamos decir, pero entonces, el mudo, la persona que no tiene voz es muda, no tiene manera de comunicarse, el sordo no oye, el ciego no ve. Ahí es donde expresamos cuáles son los modos en que el ser humano se manifiesta, comunica y expresa. Definitivamente, cuando hablamos de motricidad, no podemos hablar de la educación física. El conocimiento, en las áreas de conocimiento hablamos de unas ciencias exactas y naturales, de unas ciencias sociales y humanas que con el nacimiento, con esa invitación que nos hizo la fenomenología existencial y la neuropsicología, le da la voz, porque antes eran las ciencias positivistas las que tenían la palabra y luego la filosofía. Empezamos a hacer un rastreo y solo voy a poner algunas aquí, solo para poner el ejemplo de que la motricidad no nos corresponde a nosotros, sino que todo quien hable de ser humano tiene que abordarla y la ha abordado. Todos los elementos que yo hable son fuentes precisamente de eso. ¿Quién empezó y quién nos dijo más y quién nos dijo a nosotros los educadores físicos? Hasta hace muy poco, hasta hace 15, 20 años, nuestro currículo en el campo de la educación física era netamente biológico. La fisiología, los músculos, los huesos, el movimiento, las palancas, la biomecánica, la kinesiología, demás. Sin embargo, a nivel de la neuropsicología, en 1903, la neuropsicología en la corriente de la psicomotricidad comprendió que definitivamente todo lo que las lesiones del cerebro, las afasias, las dislexias, las cincinesias, ese movimiento, todos los tics tenían que ver en una relación. Todo lo que el cerebro tenía, lesiones y potencialidades, se veía reflejada en el movimiento. Cuando hacían desde la neuropsicología el trabajo para lo que llamaban en su tiempo los tontos, los retardados que escondían, las personas que no podían salir a la luz pública, entendieron que definitivamente era a través del movimiento donde lo podían tratar, y ahí nace la corriente de la tendencia de la psicomotricidad como una terapia, una psicoterapia de rehabilitación y ¿qué dice? Relación, pensamiento, movimiento. Entonces vamos a hacer todo el tratamiento ahí. No es de nosotros nos lo apropiamos como una corriente que llega a la educación física y al campo de la psicología y al campo de la educación, pero llega hacia 1960, mucho después, con Jean Leboulch, con Lapierre Couturier y con Pitt y Bayer, que eran unos psicopedagogos que dijeron: wow, si esto pasa con los tontos, ¿cómo será con los normales? Llevemos esto a la escuela, y así fue. Nació y empezó la estimulación adecuada y empezó la psicomotricidad y empezamos a hablar de todas esas maravillosas tendencias. Entonces la psicomotricidad tampoco nos pertenece. Bienvenida a nuestro campo, como todos los otros, para entender que somos seres pensantes y que nos movemos en una relación psicológica. Entonces ahí la neuropsicología no habló, la psicología lógicamente nos habla de los conceptos de la voluntad, la capacidad, todo lo volitivo para mi actuación. Entonces lógicamente, ¿por qué me muevo así? ¿Para qué? ¿Con qué intencionalidad? La sociología, que nos habla definitivamente de esa construcción de estructura social. Y la sociología nos remite a un concepto muy lindo que nos habla de muchos cuerpos en interacción y en cohabitando unos escenarios. La sociomotricidad entonces nos habla de la sociología nos habla de muchos elementos y lo hemos llevado también a nuestro campo como sociomotricidad o como dimensión proyectiva, interactiva y de comunicación a nuestro campo. La geografía humana fue el gran encuentro maravilloso, habla bellísimo de lo que es la motricidad y habla de cómo el ser humano se instaló en la geografía, cómo ha transformado y cómo ha dañado el planeta y cómo ha permitido moverse. Y entonces la geografía nos establece, por ejemplo, muchas dinámicas de cómo el ser humano interactúa con ella y cómo interactúa con
acciones motrices para poder transformarla o para poder habitarla y cohabitar con ella. La antropología, como les decía ahora, la antropología nos explica esa evolución y precisamente nos dice absolutamente todo lo que ha pasado con ese sujeto en las culturas y cómo llegamos a esta posición a movernos, cómo el hecho de pararnos amplió el cerebro, nos cambió toda la biología, toda la fisonomía, nos cambió nuestro biotipo, toda la estructura corporal y nos permitió hablar de otro modo. Y seguimos en ese momento de evolución. Por eso a nosotros nos duele tanto la columna, porque nosotros estuvimos en cuadrúpedia mucho tiempo y nosotros no somos seres para estar en esta parte. La biomecánica no está dada para esto, pero bueno, todo esto nos lo explica la antropología. En la filosofía, pues recordemos que la filosofía es la ciencia madre que trasciende y que sus paradigmas son los que direccionan los de todos los campos de conocimiento del saber, y hablamos pues de unos niveles de filosofía, y nosotros en este campo de motricidad nos ubicamos más en esa reflexión del dualismo, luego el dualismo cartesiano y luego la corriente fenomenológica. Y hablamos con muchos autores, con Husserl, con Merleau-Ponty, con otros muchos tantos que no me voy a atrever a mencionar aquí algunos porque se me quedaría todo el resto. Mejor dicho, invito a todos aquellos y a los que todavía no he tenido posibilidad de leer a decirles que me perdonen por no nombrarlos, pero que de todos ellos he aprendido un mensajito como para incitar a esta reflexión. Entonces, en la filosofía estamos en el momento ubicados en el paradigma, en ese paradigma de complejidad, en ese paradigma de caos y complejidad, no como que somos unos seres muy difíciles. Ay, eso es tan complejo, eso es tan difícil, ni nos le arrimemos. No, al contrario, eso es complejo, eso es completamente diverso, plural, miremoslo como tal, está lleno de múltiples posibilidades, dimensiones y maneras de movernos en toda la generalidad, y aquí muchas otras ciencias para llegar a la educación física. La educación física nos habla y nos decía hasta hace poco, que era quien reflexionaba en el movimiento y que eran nosotros los que nos correspondía esa mirada, hasta que en 1980 y pico Manuel Sergio Cunha da Vieira, el portugués, empezó a gritar algo que también había hablado con José María Cajigal, que era su compañero, su amigo, y que también había hablado con Parlevas, que era otro de los que nosotros también circula en nuestro medio y que proponía la sociomotricidad. Manuel Sergio habla de la ciencia de la motricidad humana como un paradigma emergente y lo propone como objeto central de la educación física. Manuel Sergio, un ser que admiro, amo, quiero, respeto y que es un gran cercano. Ojalá contemos con algunos tiempos más con él, con su esencia, completamente lúcido a sus 90 y pico, escribiendo todavía, pero que en realidad nos enseñó y con el que hemos tenido gran posibilidad de concertar y de conversar en estas cosas, y que, como él dice hace rato, lo dejamos en sus reflexiones y nosotros seguimos recontextualizando en cada espacio de donde cohabitamos en este pensamiento. Lleguemos entonces a hablar de esto. Si todo esto, vamos a llegar como a un resumen, si todo esto es esta complejidad, estamos hablando de la motricidad como fenómeno eminentemente humano, que manifiesta la interrelación permanente de todos los procesos del ser y que es la forma de expresión de su integralidad. Hablamos entonces que al hacer ese movimiento, ese ser humano, esa expresión, eso manifiesta energía, potencia, acción, comunica vida y fuerza creadora. No es solamente un acto mecánico. Estamos hablando entonces que implica inteligencia, sentido, intención,
conciencia y trascendencia. Manuel Sergio nos habla de esa trascendencia no como una cosa mítica, sino, luego hablaremos de eso, esa trascendencia es la capacidad de transformar realidades. Hablamos entonces que integra en cada una de sus manifestaciones esa compleja realidad de humanidad: cuerpo, mente, deseo, naturaleza, sociedad, cultura, contexto, historia. O sea, es todo lo de la raza humana, pero también el ser humano en contexto filo y ontogénico. Definitivamente estamos hablando de que esto sobrepasa esos actos biológicos y neurofuncionales para trascender a los más altos procesos de complejidad humana. A todo supera lo motor, lo cultural, lo político, lo simbólico, lo social, lo volitivo, lo intelectual. En fin, es todo aquello que nos lleva a una comprensión. La motricidad, entonces, asume como uno de sus componentes, no es el único, el movimiento humano, lo fáctico. Hay más cosas por dentro en esa atención como totalidad actuante. Desarrolla esas capacidades para yo moverme conmigo mismo, con el otro, con los otros, con todo lo que me rodea en el universo. Y aquí llego a lo que quería decirles. Es la capacidad de dar de sí que hablaba Zubiri. Ir al lem, o sea, ir más allá, que decía Manuel Sergio. Y ese ser más que nos referencia Paulo Freire. Es el movimiento que nos impulsa a vivir independiente del desplazamiento espacial. Traigo aquí unas imágenes y algunos han visto con la discapacidad. En una de las conferencias estábamos precisamente con Manuel Sergio en otro país y nos dice alguien del auditorio y nos dice: un cuadrapléjico tiene motricidad, pero es que no mueve nada. Ese tiene motricidad. Nosotros nos rascamos, Manuel Sergio me dijo: profesora, responde. Yo le dije: yo no sé responder. Nos salimos y nos quedamos hablando como 3 días en torno. Yo le dije: lo único que le digo es que yo le cuento apenas se cierre el evento si de pronto tenemos algo. Y fue con Edgar Morán, que estaba presente, estaba Manuel Sergio, estaba Trigo y otra gente que estábamos en otro medio, y logramos decirle: para nosotros al momento sí. Yo me vine y estaba en mis estudios, en mi reflexión sobre esta motricidad como dimensión humana, y me encontré con Stephen Wolf. ¿Qué pasó? Él dice en una de esas entrevistas: ese hombre con ese nivel, con esa enfermedad, con esa dificultad amiotrófica que simplemente puede medio mover sus ojos, y él y había movido todas las concepciones del universo. Es una inteligencia que es el Einstein de la modernidad, se murió hace 2 años, pero él decía, jamás, en una entrevista decía: jamás me había movido tanto en el universo hasta el momento en que mi cuerpo se quedó quieto. Ahí me pude mover y rompió todos los paradigmas. En este momento hay un compañero que le dieron un disparo, una bala perdida, y era atleta, mal atleta. Cuando yo le pregunto y me encontré eso, yo le dije: Dani, ¿cómo vas tú? Y me dijo: no me alcanza nadie, gano los olímpicos. ¿A mí qué? Cuando nosotros vamos a ir a un paseo a San Andrés, a tal cosa, voy a llevar tal ropa, vamos a mover así, vamos a mover bien sexy, a tinturar el pelo. O sea, yo me muevo en el mundo. Cuando sea grande voy a ser policía, voy a ser bombero, me veo. Es esa potencia, esa capacidad que me mueve, que me hace ser, o que me dice: tengo que dejar de ser así, no puedo ser tan grosero, no puedo ser tan expresivo. Margarita tiene que actuar más tranquila en un escenario, se debe sentar, quedarse quieta. Esa reflexión que nos permite mover. Conclusión, compañeros: no necesitamos movimiento fáctico para decir que hay motricidad. Nuestra vida, el sujeto,
la dimensión humana que tiene su movimiento propio, que nos hace ser más, es ir más, nos hace ser todos estos reflejos: naturaleza, identidad, somos registro, somos energía, constituimos una biopolítica, hay una cultura, una pluralidad. En definitiva, esto es una posibilidad en esta corporeidad. Transmite y recrea valores determinados cultural, geográfico, histórico, políticamente en la puesta en escena de las expresiones motrices que hay aquí. Esto resume todo. Cuando nosotros vemos este sujeto, esto es lo que vamos a salir a hacer como producto de este baile, como producto de este cuento. Esto nos remite a múltiples cosas que nos permite ver aquí. Aquí hay un asunto cultural. Cuando los vemos, esto no es de Boyacá, ni de Colombia, ni de Argentina. Se nos remite a una cultura, a una expresión. Nos habla de un simbolismo, nos habla de un ritual, nos habla de una comunicación conmigo, con el otro, un mensaje planetario, un mensaje. Esta es una actividad que realizan un ritual africano para hablar con sus ancestros, pero también para llamar a la lluvia, para alejar los malos espíritus y para hacer un proceso de sanación. Solo lo hace el chamán y se lo hace a su pueblo como un ritual. No hay ninguna palabra, no hay nada, y el hecho de que muevan ciertas partes del cuerpo, y no unas sino otras, y tiene que ser con esos movimientos se expresa. Eso es lo que queremos hablar cuando hablamos de motricidad. Una conclusión, simplemente en síntesis, para hablar de esa dimensión humana, no puedo decir que movimiento es lo mismo que motricidad. Motricidad la constituye una corporeidad, una totalidad actuante, pero también el movimiento humano, la percepción, esa corporalidad, esa posibilidad de comunicarme, esa intencionalidad, esa conciencia, la temporalidad y la espacialidad, es también unas condiciones, unas características, realidad de ser corpóreo, inteligencia, múltiples particularidades de orden filo y onto, individualidades, es capacidad de expresión, es interacción permanente con los otros, es una totalidad actuante. Veamos que el círculo se va ampliando, va recogiendo y decimos, tiene unas características que dependen de la individualidad, de la complejidad, del simbolismo, todo eso que hemos hablado, y que nos lleva definitivamente a entender que la motricidad es un potencial ilimitado y que no lo podemos degradar simplemente a un movimiento o a un desplazamiento en el espacio. Abrimos entonces que al pensar esa motricidad como campo de conocimiento, no es solamente de nuestro campo, sino que se hablan desde muchas rutas, desde la antropología, pero también desde la medicina, pero también desde la sociología, la antropología, la filosofía, un pensamiento que podría ser unidisciplinar, pero que al ponernos en relación con otras disciplinas y entendemos que hay otros mensajes, estamos hablando de que es un concepto que permea múltiples disciplinas, que hablan entre sí. Nosotros podemos hablar más con la biología, pero hay otros elementos que nos generan una interdisciplinaridad, pero definitivamente, muchachos, vámonos con la galleta integral, vámonos con la integralidad de ese sujeto y decir que de manera transdisciplinar nosotros estamos trabajando es con seres humanos, que no los podemos dividir y que una ronda, un partido, una carrera, una actividad con una persona en situación de discapacidad tiene que llenarnos a decir que estas múltiples miradas nos tienen que poner a pensar en que cómo hacer que esa motricidad sea una experiencia reflexiva, que cobre sentido en nuestras vidas y más desde nuestras disciplinas, en la medida en que nos persuade a pensar y a sentir otra manera que nos forme, nos transforme, nos constituye, marque nuestra manera. Tenemos que cambiar
esa idea, esa invitación a que nosotros no nos paremos únicamente en esa perspectiva. No se trata entonces de movernos en direcciones únicas ni bajo indicaciones estáticas. Preferimos entender la motricidad como potencia, como capacidad, como un asunto que deviene de una multiplicidad de perspectivas. Por eso es que se diferencia ese movimiento fáctico a esa motricidad como totalidad. Entonces a veces los estudiantes nos dicen, hey, es que motricidad rascarme aquí, ¿esto es movimiento o esto es motricidad? Y si hago aquí, no, somos unos seres que no podemos dividir esas miradas, son múltiples trayectos, aperturas, no puntos de llegadas. Tenemos entonces que entender, ahora sí, para cerrar, me ubico en el campo de la educación física, la recreación, el deporte y la actividad física. Nosotros somos un campo, pero en la educación física, en el escenario de la recreación, en el escenario deportivo y en el escenario de la actividad física hay unas lógicas particulares. Entendemos entonces que nuestro campo se maneja así, lo podemos entender, que la educación física casi siempre va en la escuela, pero que el deporte va casi siempre en las disciplinas, en los escenarios, en las canchas, que es recreativo, que es competitivo, pero que también es educativo, que la recreación está en las calles, está en las diferentes culturas, está, pues es como la parte del disfrute, del goce, pero que también nosotros la abordamos, y que la actividad física supuestamente es esa promoción de la salud que se busca en hospitales o la fisioterapia o múltiples acciones. Y también emerge un campo nuestro que es transversal, que es la gestión, la administración deportiva, pero esas están todos. Por eso decimos que más que deportiva, esa gestión y administración tiene que hacerse en la escuela, en el deporte, en la recreación, en la actividad física, que hay en el centro de ellas. El cuerpo, un cuerpo con el que estamos trabajando. ¿Con qué trabajamos nosotros? Con el movimiento humano, con la motricidad. Entonces, esto no es solamente motricidad. Motricidad es muchas cosas, pero nosotros cogemos a nuestro campo una serie de movimientos, una serie de acciones, una serie de prácticas o de expresión corporal o prácticas corporales o de ejercicios o de múltiples cosas, lo pedagogizamos y le ponemos una teoría y por eso hablamos es de nosotros en nuestro campo con esta motricidad. Y es esto más, hay más que aquí. Nosotros solemos hablar de actividad física, de práctica física, de acciones motrices, de práctica deportiva, ejercicio físico, praxis motriz. Otros grupos de investigación ya lo refieren a expresiones motrices o a manifestaciones de la motricidad o a prácticas corporales. ¿De qué estamos hablando? De lo mismo. De lo mismo. Cada uno lo asume, lo cambia, le dan múltiples nombres. Hay unos elementos que los trabajamos, conducta motriz, capacidades físicas, que desde nuestro campo entramos a hacer, a practicar, pero definitivamente nosotros estamos hablando es de un sujeto en movimiento, un ser integral, que estamos hablando de ese sujeto en movimiento y que la educación física ya superó esa parte mecánica y estamos en esa transición hace mucho tiempo para pensar en una pedagogía humanista. No solamente educar, mandar un mensaje, instruir, haga así y así, sino formar, que en mi interior suceda, acontezca algo en particular, que en cualquiera de estos escenarios, como ustedes en la maestría o como acá, el Politécnico, en estas palabras educación, recreación o deportes, nosotros le agregamos la actividad física, entendemos que hay unas intencionalidades, pero que la intencionalidad central es educativa y formativa, y que no solamente es al individuo, sino a una cultura, a una sociedad. Entendemos entonces que esas intencionalidades las tenemos que recontextualizar, que estén acorde a esos hábitos y que sobre todo llamemos a un juicio crítico reflexivo. ¿Usted para qué hace eso?
¿Usted por qué lo hace? La Constitución nos dice el cambio de conductas, el respeto, el valor, la inclusión, las múltiples posibilidades que hay en nuestro escenario, el respeto, la tolerancia, pero nosotros mandamos unos mensajes muy sabios, todos contra ellos. Llegue al otro lado, así tenga que derrumbar lo que sea, su objetivo está allá, tumbe, pero llegue. Por sobre todo tenemos que ganar, no importa cómo, pero ganemos. Usted no puede aquí porque usted está lesionado, siéntese. Mandamos y excluimos. No hay sector más excluyente, más deteriorante, que motive más la exclusión, la intolerancia que nosotros en el deporte. Es una reflexión entonces a que llamemos a esa formación. La sociedad, la cultura, el mundo, el universo están pidiendo a nosotros, enseñemos o mandemos un mensaje, más que se muevan talón para punta, más que flexione las rodillas para tocar la punta, más que pasar abdominal, hay que hacer esto para que no se dañe la columna. Hombre, ¿cómo lo hacemos? De una manera que nos lleve a pensar. ¿Cómo poder pensar? Yo les tengo una fórmula mágica, pero mágica es mágica, y los invito a que lo hagamos. Tan sencillo, para podernos pensar, redimensionar, reorientarnos, hay unos elementos fundamentales. Y es, en cada actividad que nosotros hagamos, ¿cómo hacerlo? Pero, ¿por qué lo estás haciendo así? A un niño, pero también al adulto, pero también al anciano, pero también al joven. ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Pero con quién? ¿Cómo hacerlo mejor para todos? Y cuando le estemos diciendo a Pedrito, hagámoslo como lo hace a todo el grupo de niños, una ronda, a la rueda, jugamos. Carolina, enséñanos cómo lo juega usted. Pedrito, usted también, ¿cómo lo juega esto? Vimos todos cómo lo juegan y cómo más, y cómo nos gustaría inventar lo que sea mejor, más entretenido para todos, así con cada una de nuestras expresiones motrices. Yo termino acá. Qué pena, me robé como todo el día, ¿cierto? Bueno, les dejo esta reflexión y ahora sí me gustaría saber si tienen alguna inquietud y en algo puedo servir de comunicadora para que otros me lo respondan. ¿Hay alguna pregunta para la doctora Margarita? ¿Para Margarita? ¿O una reflexión? Hola. No, sí. Yo hablo durito. Hágale. ¿Cómo es tu nombre? Darwin, mucho gusto. Darwin, hola. ¿Qué más? Bien. Todo bien. ¿Por este lado sí? Profe. Margarita. Bueno, Márgara. Sí, ¿Cómo hacemos nosotros para cumplir los objetivos de aprendizaje y realmente generar esa reflexión desde la motricidad? Es decir, si a nosotros se nos pide que cumplamos ciertos objetivos desde nuestro quehacer profesional, ¿cómo realmente orientar eso para que deje de ser tan mecánico y generar realmente la reflexión? Y cómo también cumplimos desde nuestro saber profesional, porque a nosotros también de alguna manera siempre nos están calificando. Entonces, si nosotros no cumplimos el objetivo, entonces uno simplemente no es un profesional apto para. Entonces, nosotros cómo podemos relacionar esas dos cosas para realmente cumplir nuestro objetivo desde la reflexión compleja, desde la motricidad, pero también para cumplir esos objetivos de aprendizaje que nos está pidiendo el medio. Así como lo estás diciendo. Ay, gracias, señor. Así como lo estás diciendo. Tienes unos objetivos, cada disciplina los tiene. No es que dejemos de hacer, porque es que ¿qué vamos a hacer? Es que sepas por qué lo estás haciendo, para qué, cómo lo puedes hacer mejor, con quién lo estás haciendo. Voy a enseñar baloncesto. Listo, ¿qué es el baloncesto? Es esto, es una cuerda con una bola, tal cosa. Baloncesto no dice solamente el que sepa saltar,
solamente el que pueda encestar. Baloncesto es una disciplina que dice esto se juega con un balón, esto se juega así, esto comunica con esto y se lleva, llévelo a un salón. Y si sale un campeón, muy bueno, y si no, que todo juegue baloncesto. ¿Y cómo lanza Pedrito, que es mucho? Que no tiene mano. A mí me gusta contar, me deja contar una historia, a mí me gusta contar una historia. La semana pasada estuvimos y me conmovió mucho, pero mucho porque nos tocó. Estaba en una excursión cultural, en una cosa por los Santanderes, y llegamos al Socorro. La historia de Colombia está en Socorro. La violencia, toda la Policarpa, todas esas cosas grandotas. Y quien nos hizo la guía era un teatrero. Y entonces yo le decía, ¿y vos por qué no llegan? Entonces nosotros, cuando nos iban a llegar a una plaza, nos salía un general, un señor grande, disfrazado, nos daba un discurso. Mejor dicho, se empelicularon y nos empelicularon a nosotros. Y el man era como un artista también y un presentador, y llegamos a una escuela. Me llamaron la atención dos cosas. La primera era que había una casa con un letrero grande y dice, en 1870 y pico, un jueves del mes de agosto, en esta casa no pasó nada. No nació nadie importante, no se murió nadie con trascendental. Aquí no, pero así grandote. Y yo decía, wow, porque aquí ha pasado todo en todas partes. Cuando llegamos al colegio, el señor llegó y empezó a hablar y dijo, ¿sabe qué? Resulta que en este colegio todo el mundo sabe de él porque aquí espantan, y toda la noche toda la gente tiene que estar pendiente del colegio. ¿Cómo que espantan? Sí, porque aquí mataron a mucha gente. Pero, ¿y qué espantan? Yo le preguntaba, ¿pero qué es el espanto? Entonces decían, no, aquí mataron a mucha gente, pero sobre todo a unos niños, hubo una masacre de niños, y dentro de los niños había una niña que era muy inteligente, se movía mucho, brinconeaba y tenía 12 años, y cuando empezaron la decapitación, empezaron por ella. Después pasaron los tiempos y volvieron a eso un colegio, y llegó un profesor de educación física, estoy hablando de un teatrero, al cual yo le aprendí mucho. Llegó un profesor, es que me puse nerviosa con el espanto. Entonces llegó un profesor de educación física completamente creativo, y entonces el profesor empezó, y él sabía jugar baloncesto, y empezó a jugar baloncesto, por eso te estaba hablando del baloncesto, y empezó a enseñar baloncesto, y los niños fueron felices y los iba a llevar a concurso, y entonces todos los días salía la niña, la decapitada, y le decía, profe, yo quiero jugar, y el profesor le pegaba un grito, tonta, ¿tú no ves que no tienes cabeza? No puedes jugar con nosotros. Y la sentaba, y nunca la dejó jugar baloncesto con ellos. Entonces, por la noche, se oían unos ruidos, tac, 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 y toda la gente empezó a oír ruidos. ¿Qué era? No, era que la niña se entraba, la niña iba a entrar, se entraba al colegio, y que sacaba los balones y empezaba a jugar. Porque cuando salía a jugar a la clase le decían, niña, me deja jugar con usted. No, es que tú no tienes cabeza. Y repetían todo lo que el profesor decía. Pero entonces el profesor selló la puerta, y la muchachita ya no podía entrar con los balones, y los ruidos empezaron a ser distintos. Nadie, todos se quedaron así. Yo dije, ¿y qué era eso? Y dijo, no, como ella no tenía balones, empezó a jugar con la cabeza. ¿Y cómo así con la cabeza? ¿Y por qué sonaba así? Y dijo, porque siempre le caía por el lado de los dientes. Yo quedé traumatizada con esa historia. Pero esto es para decirte, mira la creatividad. Entonces, cuando hablamos de inclusión, de exclusión, ¿cómo esa niña sin cabeza podrá jugar baloncesto? Jugó muchos años y todavía sigue espantando a todo un pueblo. Eso es un mensaje mitológico y todo eso, pero en realidad nos lleva a decir eso. Cómo las personas, Nicolás, yo creo que es un mago para enseñarles a ustedes en situación de discapacidad cómo pueden hacerlo, los ciegos, los sordos. Nosotros hicimos un escenario de un trabajo con unos sordos y con unos sordos ciegos, un baile, y oían la vibración del piso para poder, y busquen en Facebook o en Google ese sordo ciego que le transmite un amigo en un partido de fútbol y grita los goles, pues porque casi que simultáneo. Hombre, son miles de maneras, todo lo que queramos
podemos hacer, lo podemos hacer siempre que entendemos que ese otro tiene unas particularidades y que las debemos incluir. Simplemente dígale a los niños, no les diga háganlo así, díganle, ¿y cómo lo puedes hacer tú? ¿Cómo lo podemos hacer todo? Vos lo puedes hacer mejor, pero casi siempre sentamos al gordito asfixiado. ¿Y qué hacemos en las actividades nuestras? El juego que más nos gusta es el de eliminar. Al que se equivoque, se sienta. Listo, el que pierda, se sienta, paga pena y queda avergonzado. ¿Quién es el que más necesita de esa nuestra clase? De ese trabajo de coordinación. El que pierde siempre, al que excluimos siempre, al que sentamos siempre. Entonces, eso es motricidad, dimensión humana. Miremos al otro como un ser humano. No miren que ustedes tienen la clase de educación física en tercero A. Ustedes van a tercero a dar la clase de educación física con 45 niños, hombres, mujeres. Entre ellos, una que siempre se toca así. Es que tiene SIDA. No, la están violando. Hay abuso sexual en la familia. Esa niña le está pasando algo. El que nunca habla, es que es un perezoso, no se mueve. Siempre está así. No durmió, sus padres son agresivos, se están peleando, durmió en la calle, no desayunó. Es que ese es un entelerido, sentate que no servís para nada. Tráiganle los balones a los otros. ¿Qué más difícil es que cargar una tula con balones a un pobre desnutrido que no tiene fuerza, que no es capaz de jugar un partido? Muchachos, ubiquémonos en la realidad del otro. Motricidad no es movimiento, es una dimensión humana conmigo, con el otro, con los otros y con lo otro. El respeto a la naturaleza. Cada clase tiene que llevar el mensaje de mí, del otro, de los otros y de lo otro. No la clase de baloncesto. Primero, doble, rebotar, pivot, si se para bajo el aro, 4 minutos, eliminado, pum, pam, pam. Ya, si es tan berraco de que aprenda baloncesto, a lo mejor. ¿Listo? Más o menos, ok, listo, Nico. Quítenme este micrófono cuando sea para que me regañen, para que no me regañen ustedes. Nico. Ya. Se quedó asustado con el espanto. ¿Cómo hacer desde la malla curricular para llevar a los estudiantes a que, digamos, que cambien ese chip de la actividad, del accionar, del ganar, del competir? O sea, hay que trabajar mucho allí desde el área. Es como transformar, es quitar borrar ese paradigma que siempre nos ha llevado a competir, ganar. Todo el que, no, aquel no, hágame la cartelera que usted no sirva a eso, hágame no, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llevar desde la malla curricular al estudiante a quitar ese chip? Entonces, el accionar, el acceder, el ganar, la competencia. Eso, ahí tocaste una cosa y se me fue uno de mis estudiantes del doctorado que está trabajando en esa parte, y es precisamente, ahí toca un tema que decía Ángel ahora, es una pasión mía, la formación ciudadana, y el escenario de la educación física, la recreación y el deporte es el más fuerte escenario, el campo disciplinar para transformar esa formación de sujetos políticos, y político no es de Petro, ni de Uribe, ni de tal cosa. Sujeto político es la capacidad de yo discernir. ¿Y por qué estás haciendo esto? Ya estoy haciendo una negociación política. No hay nada más político que en una pareja negociar a qué cine van, o negociar la llegada tarde en una familia de papás que entran a las 8. Político es el escenario donde negociamos, donde pactamos que es mejor para todos. Y por eso, si llegamos desde el preescolar hasta, venga, yo quiero jugar. Cuando nosotros llegamos a jugar, les proponemos, yo también he sido maestra de educación física siempre, y entonces llegamos a unos niños, venga, vamos a jugar eso. Ya los chicos antes lo jugaban, ya dicen, no, profe, qué pese. Así contesta.
Y si hay más hombres, fútbol, fútbol, fútbol. Y si hay niñas, entonces se van a jugar fútbol, me voy allá. Y las chicas se van ahora a jugar con celular, antes se iban para el espejo o a otra cosa. ¿Qué es eso? Si nosotros disponemos nuestra clase para trabajar eso, venga, decidamos, hoy vamos a hacer esto. Ah, no, pero es que vamos a jugar esto y después esto. Y vamos a jugar fútbol y también vamos a jugar voleibol, que a las niñas les gusta, pero también yo les traigo otra propuesta. Pero ¿qué tal si miramos? No hagamos filas, hagamos círculos. Es un espacio de negociación, democracia, equidad. Todos vamos a correr. Usted, Pedrito, que se asfixia, váyase caminando. No le tiene que decir, usted es asfixiado. Usted que se asfixia, usted más digo asfixiado, no de verdad. No, usted váyase caminando o tal cosa. Hey, tenemos un chico sin pies, vamos a ver si somos tan fuertes. La fuerza no es mover una piedra, la fuerza es con qué potencia, con qué capacidad puedo mover algo. Entonces vamos a cargar a Pedrito, que no tiene pies, y lo vamos a ir hasta allá. Pero Pedrito nos va, que es un berraco para el computador, no pobrecito Pedrito, es un berraco para el computador, nos va a hacer todo el fisture del programa. Pero esta que no sabe hacer nada, va a ser la que va a hacer la barra, pero va a dirigir esto. Todos somos parte de la esencia del juego. Todos podemos hacer absolutamente todo. Entonces, en esa dinámica, todo nuestro currículo es la mayor potencia para trabajar la dimensión humana, para mirar al otro a los ojos. ¿Por qué los educadores físicos nos quieren tanto? Y también porque dentro de los educadores físicos hay más en la cárcel por violación o por abuso sexual, por el contacto corporal, porque es que las niñas se los entregan, las niñas se enamoran del profesor, sea viejito, barrigón o lo que sea, pero es un bacán. Y si es cuajo ni me diga, si es joven y así sucesivamente. Entonces absolutamente todo eso implica y nos potencia en ese campo. Tenemos el gran escenario para poder realizar esto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión, una disertación que otro quiera participar? Marta. Gracias, Margarita, por esta maravilla de conferencia. Yo quería solamente contarles una pequeña historia de unos estudiantes de acá de educación física que estaban haciendo el proyecto de trabajo de grado, y una de sus estrategias de recolección de información era la entrevista. Se fueron a una escuela a hacer una entrevista en la clase de educación física. Encontraron 3 niñas sentadas en un quicio y todo su grupo haciendo educación física, y les preguntaron: ¿ustedes por qué no están haciendo educación física? Ah, porque el profesor no nos deja. No las deja. ¿Y por qué no las deja? Ah, porque como somos ciegas, a él le da mucho miedo. ¿De qué le da miedo? Que nos aburriemos. Y ustedes, pero ustedes sí juegan. Ah, sí. Y ustedes en su barrio y en su casa juegan. Ah, sí, sí, nosotros jugamos en la calle, sí. Jugaban en la casa, pero en la clase de educación física no las dejaban participar. ¿Y por qué será? ¿Pero por qué no las dejan? No, es que como él no sabía hablar, el profesor de educación física no sabía hablar, él dice: corra para allá, pero no dicen hacia adelante, corra para acá, pero nosotras no sabemos dónde es acá. Es decir, que el problema, el ciego era el otro. El ciego, no era ciego sino bruto. No sabe, a él le da miedo, no nos deja y no sabe hablar. Ustedes se alcanzan a imaginar la percepción que tenían estas niñas acerca de su profesor de educación física, quien era el de la discapacidad. Era simplemente esa anécdota que a mí me impactó de la recolección de información. Tal vez es lo que más me ha marcado a mí en la recolección de información de trabajos de campo. Sí, eso es cierto.
Pero nosotros estamos llenos de datos en todo eso y nos pasa a nosotros también, tampoco juzguemos, es que tampoco nos hemos llevado ni nos han llamado a estas partes. Yo estudié mi doctorado con 2 ciegos y yo iba y les llevaba tinto, les corría, yo no quería que ellos se movieran porque se caían, hasta que un día Rodrigo me dijo, ¿qué es la pendejada tuya? ¿Estás enamorada de mí o qué tonta? ¿Qué es lo que querés? Yo le dije, pero ¿por qué me tratas así a toda hora? ¿Para dónde vas? Te llevo, te traigo tinto, ¿qué es la pendejada? Y yo le dije, esto a mí me moviliza, y me dijo, ¿qué quieres que te diga? Y a partir de ese momento él empezó a liderar muchas cosas y a expresarme y a explicarme cómo hacía. Un día yo bajé a tomar tinto, yo es que había aprendido a tomar tinto y volteé con unos tintos y quemé a 3 ciegos. ¿Sabe qué grito me pegaron? ¿Vos sos ciega o qué? Y se murieron de la risa. Yo me puse a llorar en la plazoleta de la universidad y yo decía, ay, perdón, no me faltaba y no arrodillarme. Y ellos, pero vean a esta, cuando me cogió una compañera, vea que allí viene Rodrigo. Y le fueron y contaron a Rodrigo y Rodrigo me dio 2 puños que todavía me están doliendo. Y me dijo, ¿viste el ridículo que estás haciendo? ¿Viste el ridículo que estás haciendo? Es que entendé que las cosas son nosotros. Tenemos una dificultad, una discapacidad visual, pero nosotros vemos, tonta. Y yo, bueno. Y a partir también que los sordos oyen y que todos oímos. Lo que pasa es que nosotros somos los que no tenemos esa capacidad de mirar al otro. A eso era lo que estaba invitando. Miremos al otro a los ojos, y cuando digo a los ojos es a los ojos de su humanidad con toda esa totalidad que está actuando allí. No hablo